Bueno, si puede abrir el libro de Filipenses, la carta de Filipenses conmigo, estamos en el capítulo 4. Y recuerdan que cuando vimos el 4.1 les dije que esa parte era muy importante porque Pablo dice: así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor. Y empieza luego con ese listado de las maneras en las que podemos estar firmes en el Señor. Y hoy lo que vamos a ver no es excepción, porque está en el contexto de lo que estamos viendo. Lo que vamos a ver hoy es cómo un cristiano, una cristiana, está firme cuando recibe bendiciones de Dios o cuando no recibe bendiciones, de acuerdo a lo que es la estimación humana. El mensaje de hoy se llama una mente estable ante las bendiciones de Dios. La semana pasada vimos cómo luce una mente cristiana que piensa correctamente. Y estamos aprendiendo a lo largo de toda esta sección del capítulo 4 justamente cómo permanecer firmes en el Señor. Hermanos, esa firmeza comienza en la doctrina que creemos. Se sostiene en la verdad de Dios. Esa firmeza se manifiesta en la unidad de la iglesia. Se evidencia en nuestra manera de enfrentar las circunstancias. Y también se hace visible en nuestra relación con el contentamiento y con los bienes materiales. En otras palabras, la estabilidad espiritual nunca permanece escondida. De alguna manera se va a ver. Siempre termina manifestándose en la manera en la que vivimos. Por eso, al llegar a esta última sección de la carta, Pablo ya no simplemente continúa enseñando acerca de la firmeza espiritual. Ahora nos muestra cómo luce esa firmeza cuando la vida cambia, cuando somos desafiados por situaciones, cuando las necesidades llegan y también cuando Dios provee. Durante las próximas semanas estaremos estudiando esta sección en 4 mensajes, donde vamos a estar viendo cómo un creyente firme aprende a vivir satisfecho en Cristo. Responde correctamente a la provisión de Dios. Un creyente firme responde de una manera correcta a cuando Dios provee. Un creyente firme expresa comunión por medio de la generosidad. También vamos a ver eso. Y descansa en la suficiencia del Señor. Así que hoy comenzaremos viendo cómo una mente transformada produce un corazón estable. Y un corazón que responde correctamente a las circunstancias, administra correctamente los bienes materiales y aprende a descansar en Dios. Entonces, leamos Filipenses capítulo 4, versículos 10 y 11. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hermanos, en Filipenses 4, 10 y 11, Pablo presenta 3 características de una mente espiritualmente estable, para que aprendamos a responder a las bendiciones de Dios sin depender de ellas, sino de Cristo. Hoy veremos estos 3 puntos. Una mente estable, primer punto, agradece la bondad de los hermanos. Lo vemos en la primera parte del versículo 10. Una mente estable aprovecha las oportunidades para hacer el bien. Lo vemos en la última parte del versículo 10. Y una mente estable aprende el contentamiento en Cristo. Versículo 11. Veamos entonces que una mente estable agradece la bondad de los hermanos. Miremos la primera parte del versículo 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Después de haber exhortado a los filipenses a permanecer firmes en el Señor, Pablo parece detenerse un momento. Es como si dijera:
Antes de terminar la carta, hay algo que no quiero dejar sin mencionar. ¿Qué es eso? Pablo quiere expresar su agradecimiento por la bondad que los filipenses habían demostrado hacia él. Hay dos comentaristas bíblicos, Hawthorne y Martin, que llaman la atención sobre una pequeña partícula griega que hay ahí, que es de en griego, que aparece al comienzo de este versículo. Y esto nos ayuda a ver de que esta pequeña palabra cumple una función muy importante. Introduce un asunto que Pablo no quiere dejar escapar. Esa pequeña palabrita nos ayuda a entender esto, que cuando él entra en el versículo que estamos viendo, versículo 10, él dice, momento, antes de terminar, antes de proseguir, hay algo que no quiero olvidarme de decir. Es como si dijera, y antes de que se me olvide, Pablo quiere dejar registrado públicamente el amor que sus hermanos habían demostrado hacia él. Y esto nos enseña algo muy importante. De acá obtenemos un principio muy importante. Los creyentes maduros no dan por sentado el bien que otros les hacen. No, lo reconocen, lo agradecen, lo celebran. Tristemente vivimos en una cultura donde fácilmente podemos acostumbrarnos al servicio de los demás. Es como que lo esperamos, es como sentimos que se nos debe. Nos acostumbramos a que alguien ore por nosotros, a que alguien nos visite, a que alguien nos ayude, a que alguien nos sirva. Y cuando eso ocurre constantemente, ¿qué es lo que pasa? Podemos comenzar a verlo como algo normal. Pero Pablo no. Pablo dice, y antes de que se me olvide, él podía haber terminado esta carta sin mencionar el regalo que recibió. Y nadie habría acusado al apóstol de ser ingrato. Sin embargo, el Espíritu Santo quiso dejar registrado este agradecimiento para siempre, porque llévese esto a la mente y al corazón. Un corazón transformado por Cristo aprende a reconocer la gracia de Dios obrando por medio de otras personas. El Dios invisible se hace visible a través de la iglesia, a través de sus hermanos. No demos esto por descontado, no lo tomemos a la ligera. Cuando alguien lo llama, cuando alguien lo visita, cuando alguien hace algo por usted, es la mano invisible de Dios visible a través del servicio de sus hermanos. Y debemos hacer muchas veces como Pablo. Y antes de que se me olvide, hermano, muchas gracias. Hermano, me bendeciste de una manera que tú no tienes idea. Cuando una madre acaba de dar familia, cocinar para ella, hacerle sentir el amor. O cuando alguien está enfermo, pasar, visitar. No todas las visitas tienen que ser visitas pastorales. La iglesia es un organismo vivo. Y cuando recibimos eso, y cuando somos beneficiarios de eso, tenemos que agradecer, ser agradecidos. Entonces, debemos reconocer la gracia de Dios obrando por medio de otras personas. Pero observemos algo todavía más importante. Pablo dice, me alegré grandemente en el Señor. No dice, me alegré grandemente por el dinero que recibí. Tampoco dice, qué alivio que finalmente llegó la ayuda. El regalo fue muy importante. La necesidad de Pablo era real, pero el regalo no era la fuente de su gozo. Su gozo estaba en el Señor. Porque Pablo veía mucho más que una ayuda económica. Él veía la mano providencial de Dios obrando por medio de su pueblo. Veía el amor de Cristo manifestándose en la iglesia. Veía la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas. Veía la comunión del Evangelio funcionando una vez más. Por eso su alegría estaba, ¿qué leemos ahí? En el Señor. En el Señor. Lo que nos sirve también ver de que cada vez que hacemos algo por alguien, estamos llevándoles al Señor. Y esa persona se puede alegrar en el Señor por
nuestra buena obra. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Aquí encontramos una diferencia fundamental entre un creyente inmaduro y uno espiritualmente estable. El creyente inmaduro disfruta solamente el regalo. El creyente maduro disfruta al Dios que envía el regalo. El creyente inmaduro se regocija de que Dios contestó la oración, de que el trabajo fue provisto, y luego se olvida de Dios. El creyente maduro disfruta al Dios que le otorgó ese trabajo y no espera la hora de poder hacer algo por otros con esos ingresos que Dios le ha dado. Una mente estable recibe las bendiciones de Dios, pero nunca permite que las bendiciones ocupen el lugar de Dios. Pero bueno, Pablo también protege el corazón de los filipenses. ¿De qué manera lo hace? Miren esto. Él dice, en verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Pablo pudo haber interpretado la demora de otra manera. Pudo haber dicho, finalmente reaccionaron. Hace rato que estoy con hambre acá, que no tengo algo con qué cubrirme, con qué taparme. Finalmente se despertaron, hola, hello, pero no lo hace. Tampoco dice, ya era hora, después de tantos años decidieron ayudarme. No, Pablo interpreta las acciones de sus hermanos con amor. Es lo que vemos en 1 Corintios 13, que tenemos que pensar lo mejor de los demás. Algo que, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Desafía nuestra carne. Nuestra carne, somos astutos, somos siempre muy listos para ver ¿qué? La maldad de los demás. Oh, algo se trae entre manos. No. Si antes eras así, ahora estamos llamados ¿a qué? A ejercitar el amor que Dios ha derramado en nosotros. Y el verdadero amor piensa en lo mejor de los demás. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, Pablo toma las acciones de sus hermanos con amor. Él no está cuestionando sus motivos. Él reconoce que el deseo estaba presente en ellos de ayudarle, pero la oportunidad todavía no había llegado. Y eso también es una evidencia de estabilidad espiritual. Porque una mente estable no busca motivos para acusar, busca razones para agradecer. Qué diferente es esto a nuestra tendencia natural, ¿no es cierto? Muchas veces interpretamos las acciones de otros de la peor manera posible. Pero Pablo nos enseña a mirar a nuestros hermanos con la misma gracia con la que Cristo nos mira a nosotros. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo respondemos cuando alguien muestra bondad hacia nosotros? ¿Lo damos por hecho? ¿Lo damos por sentado? ¿O es mi hermano en Cristo? Obvio que tiene que hacer algo bueno por mí. ¿Pensamos que era simplemente su obligación? ¿O vemos detrás de esa persona la mano providencial de Dios? Porque cada acto de amor dentro de la iglesia es una expresión del cuidado de Cristo por su pueblo, mediante su pueblo. Pero miren, Pablo continúa. Porque no solamente debemos agradecer la bondad que recibimos, también debemos estar atentos a las oportunidades que Dios nos da para hacer el bien. Porque una mente estable, acá vemos nuestro punto 2, una mente estable aprovecha las oportunidades para hacer el bien. Y lo vemos en la última parte del versículo 10. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Después de agradecer la bondad de los filipenses, Pablo añade una aclaración importante. Ellos no habían dejado de amar a Pablo. El problema no era la falta de preocupación, el problema era la falta de oportunidad para bendecir al apóstol. Y la palabra que Pablo utiliza para oportunidad hace referencia al momento adecuado, al tiempo señalado. En otras palabras, Pablo está reconociendo que Dios había ordenado las circunstancias.
para que en el momento correcto los filipenses pudieran expresar de manera concreta el amor que ya estaba en sus corazones. Dios está activo en nuestras vidas. Dios no es un Dios creador que, como dicen muchos, bueno, luego de crear, se fue, se alejó y está completamente desentendido de su creación. No es el relojero que le da cuerda a su creación y luego se va. No. Él está íntimamente, detalladamente involucrado con la vida de cada uno de sus hijos. Esto nos enseña algo muy importante cuando vemos que el amor se derrama a través de otros, cuando vemos que Dios nos da oportunidades providenciales para servir a otros. Es Dios quien está manejando todas estas situaciones. Porque en el caso de Pablo, los filipenses pudieron finalmente expresar de manera concreta ese amor que ya estaba en ellos. Y esto, hermanos, nos debe enseñar algo muy importante acerca de la generosidad cristiana. La generosidad bíblica no nace simplemente de la emoción del momento. Nace de un corazón que está atento a las oportunidades que Dios provee. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos emocionamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hoy deseo hacer tal por tal hermano y a la media hora, eso ya se me olvidó, fue todo emoción, no tuvo raíz. Pero estamos llamados a estar tan involucrados en la obra de Dios, en cómo Dios providencialmente trabaja en la vida de cada uno de sus hijos, que nosotros sabemos cuáles son las necesidades y estamos esperando el momento para que cuando Dios nos permite y nos provee, nosotros podemos ¿qué? Bendecir a ese hermano. No fue algo emocional del momento, es algo que está fríamente calculado. Usted se convierte en el chapulín colorado de la iglesia. Fríamente calculado, ¿qué hace? Bendice a los demás. Perdón por la muy infantil ilustración. Pero bueno, la generosidad bíblica nace de un corazón que está atento a las oportunidades que Dios provee. Los filipenses tenían amor, tenían deseo, tenían preocupación, pero ahora, recién en ese momento, Dios había abierto una puerta. Y cuando Dios abrió la puerta, ellos actuaron. Ellos inmediatamente entraron porque ya estaban preparados. Nos muestra una vez más que la bondad cristiana no consiste solamente en tener buenas intenciones, consiste en aprovechar las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Como Pablo escribiría más adelante, miren, más adelante en lo que es el orden de nuestra Biblia, pero esto lo escribió antes en el tiempo, en Gálatas 6:10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, Gálatas 6:10 es eso. Dios constantemente coloca oportunidades delante de nosotros para mostrar el amor de Cristo. A veces es una necesidad material, a veces es una persona que necesita ser escuchada. Usted no sabe el bien que usted le hace cuando le presta su oído a alguien. A veces es un hermano que necesita oración. A veces es una familia atravesando una dificultad. A veces puede ser una oportunidad de servir silenciosamente, sin que nadie nos vea. Pero la pregunta no es solamente, ¿tengo el deseo de hacer el bien? La pregunta también es, ¿estoy atento a las oportunidades que Dios está colocando delante de mí? Porque estamos aprendiendo que una mente estable, ante las bendiciones de Dios, aprovecha las oportunidades para hacer el bien. Entonces, debemos no solamente quedarnos con las buenas intenciones y aún así correr el riesgo de pasar de largo o pasar por alto oportunidades que Dios nos concede. Los filipenses no solamente sintieron preocupación por Pablo, cuando llegó la oportunidad actuaron. Y esa es una marca de una mente estable.
Una mente estable no vive centrada en sí misma. Una mente estable mira alrededor y pregunta, ¿cómo puedo ser un instrumento del cuidado de Dios hacia otros? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuándo fue la última vez que se preguntó, ¿cómo puedo ser un instrumento del cuidado de Dios hacia otros? Pero aquí debemos notar algo más. Pablo no solamente agradece la acción de los filipenses, también les recuerda, aunque indirectamente, que su generosidad, la generosidad de los filipenses, tenía un propósito mucho mayor que simplemente resolver una necesidad temporal. Porque cuando Dios usa a su pueblo para bendecir a otros, Él está mostrando algo de su propio carácter. Dios está mostrando algo del propio carácter de Dios cuando le permite a usted bendecir a otros. Los filipenses no eran simplemente personas enviando ayuda económica. Ellos estaban participando en la obra de Cristo, estaban mostrando también que la comunión del Evangelio, estaban demostrando que la iglesia no es una colección de individuos independientes. No, estaban mostrando de que la iglesia es un cuerpo donde los miembros cuidan unos de otros. Por eso Pablo puede alegrarse en Cristo, porque ve que el cuerpo de Cristo está actuando con una mente estable. Pablo por eso se alegra de que detrás de la ayuda de los filipenses, él veía la gracia de Dios. Detrás del regalo que recibió, él veía la fidelidad de Cristo. Detrás de la provisión humana, él veía la provisión divina. Y aquí encontramos una conexión importante con la estabilidad espiritual. ¿Por qué? Una persona espiritualmente estable entiende que Dios normalmente obra por medios ordinarios. Vemos en la Biblia de que este profeta fue alimentado por aves. O vemos un montón de, recursos que Dios usa de una manera milagrosa para proveer a sus hijos. Pero la vida del cristiano, en líneas generales, es Dios proveyendo para el cristiano a través de medios ordinarios, medios normales, medios que no escapan a lo que es lo común de cada día. Dios podría haber suplido la necesidad de Pablo en este caso de una manera milagrosa, pero escogió hacerlo mediante la obediencia amorosa de los filipenses. Entonces, hermanos, si hemos detectado una necesidad, no oremos solamente por esa necesidad, si usted tiene algo que puede hacer por esa necesidad. O no diga en su oración, Señor, provee y queda ahí en el mundo espiritual y no hay algo tangible, porque Dios va a proveer a esa necesidad que usted ha detectado de una manera que tangible, con medios humanos, a través de usted. Dios provee, pero muchas veces provee utilizando las manos de su pueblo. Por eso debemos preguntarnos, ¿estamos verdaderamente disponibles? ¿Nos hacemos disponibles para ser utilizados por Dios? ¿Estamos atentos a las necesidades de nuestros hermanos? ¿Estamos buscando oportunidades para hacer visible el amor de Cristo? Porque una mente estable no solamente recibe la gracia de Dios con gratitud, también participa activamente en distribuir esa gracia hacia otros. Sin embargo, Pablo sabe que sus palabras podrían ser malinterpretadas. Y gloria a Dios por eso, porque ahora me va a ayudar a que mis palabras no sean malinterpretadas. ¿Por qué? Alguien podría pensar, entonces Pablo se alegró porque finalmente recibió lo que necesitaba. O Pablo estaba angustiado hasta que le llegó la ayuda. O alguien puede decir, su paz volvió cuando llegó el regalo. No es que estoy pensando mal de usted, estamos imaginando
distintas posibilidades. Pero Pablo inmediatamente corrige cualquier tentación a tener esa interpretación, porque aunque agradece profundamente la bondad de sus hermanos, su estabilidad no estaba sostenida por lo que ellos podían darle. Su estabilidad estaba sostenida por Cristo. Por eso Pablo continúa diciendo, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y aquí llegamos al corazón del pasaje, porque una mente estable no solamente agradece las bendiciones de Dios, también aprende a vivir satisfecho en Dios. Porque una mente estable aprende el contentamiento de Cristo. Ese es nuestro tercer punto, en el versículo 11. Una mente estable aprende el contentamiento de Cristo. Pablo escribe, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo acaba de expresar su alegría por haber recibido ese regalo, esa ayuda financiera de parte de los filipenses. Ha agradecido la bondad de los filipenses. Ha reconocido la oportunidad que Dios les dio para expresar su amor. Pero ahora hace una aclaración. No que hable porque tenga escasez. No que hable porque tenga escasez. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque no quiere que los filipenses interpreten de una manera errónea, que interpreten mal su gratitud. Él no está diciendo, gracias porque finalmente salí de mi problema, gracias a su ayuda. O no dice, no podría seguir adelante sin esta ayuda. Pablo no les está comunicando, no tenía esperanza hasta que llegó Epafrodito con la ayuda. No, Pablo está agradeciendo profundamente el regalo, sí, pero su satisfacción no dependía del regalo. ¿Cómo nos ayuda esto? Porque vemos que el gozo de Pablo, su gozo no comenzó cuando llegó la provisión. Su gozo ya estaba en Cristo antes de que llegara la provisión. Y esto es totalmente aplicable para cada uno de nosotros. Debemos estar contentados en Cristo, mucho antes de que la necesidad específica que Dios quiere que pidamos para honrarle como nuestro proveedor, antes de que eso llegue. Entonces, él por eso dice, ha agradecido la bondad de los filipenses, pero acá, hermanos, esto no es lo que le trae gozo a Pablo, el regalo. Y aquí encontramos una diferencia fundamental. Una cosa es agradecer una bendición. Otra cosa muy diferente es depender de esa bendición. Pablo recibió con alegría lo que Dios le dio por medio de los filipenses, pero nunca permitió que el regalo ocupara el lugar del dador, y no del dador humano, sino del dador, quien da todas las cosas. Por eso puede decir, he aprendido a contentarme. Observemos primero esta frase, he aprendido. Pablo no dice, siempre fue así, No, yo esto siempre lo tuve claro, desde que estaba en el judaísmo, yo siempre contentadito, el hombre, no. Él dice, no, he aprendido a contentarme. Él no dice, no tengo necesidad de aprender esto. O verdaderamente no tenía necesidad de aprender esto. O tampoco dice Pablo, el gran y fuerte Pablo, no dice, estar contentado es simplemente mi personalidad. Soy una persona que siempre tiene contentamiento. No. El contentamiento, aún por Pablo, fue algo que él aprendió. El contentamiento fue aprendido. Fue una escuela. Y nosotros, hermanos y hermanas, estamos en la misma escuela que Dios nos pone para aprender el contentamiento. Cuando oramos y Dios no contesta la oración que es una necesidad, Dios no lo hace
porque Él se divierte mientras nosotros sufrimos. No, Él está formando nuestro carácter. Él está formándonos y haciéndonos a la imagen de su Hijo. Y esa espera que para nosotros parece a veces que toma una eternidad, es algo que Dios está usando para que nosotros, ¿qué? Aprendamos el contentamiento, a estar contentados con lo que Dios nos da. Entonces, Pablo fue a esa escuela del contentamiento. Fue un proceso en el cual Dios fue formando el corazón de su siervo. Y el verbo que Pablo utiliza acá mira hacia todo el proceso de su vida hasta ese momento. O sea, él está escribiendo desde la carta o redactándole la carta a su amanuense y él dice desde ese momento que le va a dar las gracias. En esta parte de la carta, los filipenses están mirando hacia atrás y les dice, hermanos, mirando mi vida veo cómo Dios ha tratado con mi corazón y me ha enseñado el contentamiento. Cuando tenía, cuando no tenía, cuando había abundancia, cuando había escasez. Pero él aprendió, y es el verbo que utiliza, porque él quiere comunicar eso. Él no quiere que nadie se quede con la duda de que él también aprendió el contentamiento, porque la mente estable también es una mente que está en entrenamiento constante. La mente estable, ante las bendiciones de Dios, ¿qué hace? Aprende el contentamiento de Cristo. Entonces, miren esto. Este verbo habla de todo ese proceso en la vida de Pablo. Cuando Pablo mira hacia atrás y analiza, donde él ve que cada viaje, él tuvo viajes muy conocidos, donde pasó momentos muy arriesgados, de mucho peligro, de mucha necesidad. Y Pablo está contemplando eso, cada viaje, cada persecución, aún esa vez que salió casi muerto luego de haber sido apedreado. Está contemplando cada vez que le tocó ir a la cárcel, cada noche sin dormir, cada momento de hambre. Todo eso está diciendo. Y dice, hermanos, con cada momento de abundancia, con cada provisión inesperada, con cada pérdida y cada sufrimiento, Dios me estaba enseñando contentamiento. Dios estaba utilizando cada una de esas circunstancias para enseñar una misma lección. ¿Cuál es? Cristo es suficiente. No importa cuál es tu necesidad hoy, Cristo es suficiente. No importa el tiempo en el que has venido preguntando por eso que tú sabes que necesitas y que Dios sabe que tú necesitas. Cristo es suficiente. Y Dios es el ser más sabio que existe. Él sabe cuándo es mejor darte eso o Él sabe si es mejor no darte eso. Pero hay algo que te está enseñando, el contentamiento. Porque no importa la situación de la vida que cada uno de sus hijos, de sus hijas atraviesa, Cristo es suficiente. Hermanos, el contentamiento cristiano no se aprende solamente leyendo acerca de Él, se aprende caminando con Cristo. Dios utiliza las circunstancias de la vida como un salón de clases, donde Él, Dios, nos enseña a confiar más profundamente en Él. Ahora, ¿qué significa exactamente contentarme? Yo me he hecho esta pregunta. Me imagino que por ahí algunos de ustedes también están haciéndose esa pregunta. La palabra que Pablo utiliza es una palabra muy interesante. Es la palabra griega autarkés, que en la cultura griega era utilizada especialmente por los filósofos estoicos. Esto era como una religión griega. Y presten atención, estos estoicos hablaban y valoraban a la persona que era autosuficiente. Entonces ahí está, no sé si ha escuchado la expresión, con el dolor que tenía la familia, pero él estaba muy estoico.
Bueno, los estoicos decían, soy autosuficiente. No necesito nada que esté externo a mí. La persona que había aprendido a no depender de nada externo, este hombre fuerte, eso eran los estoicos. El hombre que decía, yo tengo dentro de mí todo lo que necesito. Pero ahora Pablo usa esa misma palabra para transformarla completamente. Porque el contentamiento cristiano no es autosuficiencia. El contentamiento cristiano es suficiencia en Cristo. Nosotros no somos estoicos, estos que creemos que lo tenemos todos nosotros, por nosotros mismos. No, nosotros somos criaturas absolutamente dependientes de Dios. Nuestra suficiencia está en Cristo y en Cristo solamente. Y la diferencia es enorme. El estoico decía, no necesito a nadie. Pablo dice, no necesito nada fuera de Cristo. ¿Ven la diferencia? No necesito nada fuera de Cristo. Y tú, hermano y hermana, no necesitas nada fuera de Cristo. Cristo es suficiente. El estoico encontraba estabilidad mirando hacia sí mismo. Pablo encontraba estabilidad mirando hacia Cristo. El estoico permanecía firme por orgullo. El cristiano permanece firme por fe y en humildad. El estoico buscaba independencia absoluta. El creyente encuentra una independencia de las circunstancias porque depende absolutamente de Dios. Totalmente distinto. Usted no depende de las circunstancias. Usted es independiente de sus circunstancias. ¿Por qué? Porque es absolutamente dependiente de Dios. Por eso podríamos resumirlo así. El contentamiento cristiano es una independencia de las circunstancias que nace de una dependencia absoluta en Cristo. Hermanos, esa es la razón por la cual Pablo podía permanecer firme. No porque sus circunstancias fueran fáciles o favorables, no porque nunca tuviera necesidades, no porque nunca le tocó sufrir. Sabemos que Pablo pasó por hambre, persecución, rechazo, prisión y peligro de muerte. La diferencia es que sus circunstancias no gobernaban su corazón, porque Cristo gobernaba su corazón. Pablo no dice, he aprendido a estar contento cuando las cosas salen como quiero. ¿No le ha pasado decir eso? O vivir eso. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquier situación. Cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando hay puertas abiertas, cuando hay puertas cerradas, cuando hay dificultades, cuando recibimos lo que esperábamos, cuando Dios nos llama a esperar en todo momento. La estabilidad espiritual no consiste en tener circunstancias estables, consiste en tener un corazón estable porque descansa en un Cristo que es inmutable, incambiable. ¿No le gusta sentirse que está estable, afirmado en un Cristo que es que la roca? Nadie puede moverlo de ahí. No me diga que eso no es una bendición. Por eso estamos llamados a una mente estable ante las bendiciones de Dios. Y la bendición más grande que tenemos es Dios mismo. Hermanos, evidentemente esto nos confronta profundamente. Porque muchas veces nosotros pensamos, cuando cambien mis circunstancias, entonces tendré paz. Yo he sido culpable de esto varias veces, pero recuerden, es una escuela, es la escuela del contentamiento, es la escuela que nos lleva a ver más grande a Dios. Y cuando vemos a Dios grande,
nuestras circunstancias, no importa cuán feas sean, son tan minúsculas, tan pequeñas. Y nos confronta profundamente, porque muchas veces decimos eso: oh, cuando tenga más dinero estaré más tranquilo. Cuando mi problema se resuelva, podré descansar. Cuando Dios cambie esta situación, podré estar gozoso. Pero Pablo nos enseña exactamente lo contrario. Y quiero volver a lo que acabo de decir. Cuando Dios cambie esta situación, podré estar gozoso. Comunidad hispana, típico escuchar y ver a un hermano o una hermana que está rogando que Dios cambie su situación legal. Entonces ahí ya todo se arregla. Y luego Dios le da esa bendición. ¿Y qué es lo que pasa? Va a buscar trabajo y todo depende de la edad y demás, y dice: uy, pero ahora tengo que aprender esto. Ahora tengo que tener una educación, porque en algún momento voy a llegar a viejito y ¿qué voy a hacer? No voy a poder seguir subidos a los andamios. Entonces el punto que estoy haciendo es de que ese no era el problema que le iba a cambiar la situación para siempre. Cuando Dios cambie esta situación podré estar gozoso. No, Dios te bendijo para eso, pero esa bendición que te dio no lo es todo. Sigue gozándote en Dios, que Él te va a mostrar el camino de cómo sigue tu vida. Amén. Pero Pablo nos enseña justamente exactamente lo contrario, a pensar así. El contentamiento no aparece cuando finalmente obtenemos todo lo que queremos. El contentamiento aparece cuando descubrimos que Cristo siempre fue suficiente. Y la pregunta más profunda no es: ¿tengo todo lo que necesito? No, la pregunta más profunda es: ¿tengo a Cristo como mi mayor tesoro? Porque si Cristo es suficiente, entonces podemos recibir mucho sin enorgullecernos. Podemos recibir poco sin desesperarnos. Podemos tener abundancia sin olvidarnos de Dios. Podemos experimentar escasez sin perder la esperanza. Porque nuestra seguridad no está en lo que cambia, está en aquel que nunca cambia. Nuestra suficiencia está en Cristo, por eso la mente estable aprende ante las bendiciones de Dios, aprende el contentamiento de Cristo. Pablo nos está presentando aquí 3 características de una mente espiritualmente estable para que aprendamos a responder a las bendiciones de Dios sin depender de ellas, sino depender de Cristo. Y conforme concluimos, hoy Pablo nos recuerda que una mente estable responde correctamente a las bendiciones de Dios. Agradece la bondad de los hermanos, no da por sentado el amor que recibe, reconoce la gracia de Dios obrando por medio de su pueblo, aprovecha las oportunidades para hacer el bien, no solamente tiene buenos deseos, sino que actúa cuando Dios abre las puertas. Y lo que acabamos de ver, una mente estable aprende el contentamiento de Cristo. Recibe las bendiciones de Dios con gratitud, pero nunca permite que esas bendiciones ocupen el lugar del Dios que las concede. Porque cuando Cristo es nuestro mayor tesoro, podemos recibir mucho o podemos recibir poco y aún así permanecer firmes. Esa es la estabilidad que el Evangelio produce. La estabilidad espiritual no consiste en tener siempre lo suficiente, sino en descansar en aquel que siempre es suficiente. Una mente estable, hermanos y hermanas, no depende de circunstancias cambiantes, depende de un Cristo inmutable. Una mente estable recibe con gratitud las bendiciones de Dios porque ya ha aprendido a descansar en Cristo. Y es mi deseo, es mi oración que este sea usted. Que tenga una mente estable que sabe recibir las bendiciones de Dios. Cuando hay mucho, cuando hay poco. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que Pablo nos acaba de enseñar, agradecido con sus hermanos, pero a su vez haciéndole la aclaración de que él no dependía de esa bendición para estar agradecido contigo, porque tú eras su tesoro.
Y Señor, haz que tú seas nuestro tesoro. Que cuando confesamos con nuestros labios de que Cristo y solamente Cristo es suficiente, que verdaderamente descansemos en eso. Padre, ayúdanos a glorificarte, a honrarte, al poder confiar en todo lo que tú haces en cada uno de nuestros días, aun cuando cierras puertas, aun cuando nos dices no, aun cuando nos llamas a esperar. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.